El 10 de septiembre, el mundo conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Sin embargo, no voy a hablarte de cómo puedes ayudar a los demás. Más bien quiero explicarte por qué a veces no puedes salvar a nadie más que a ti mismo. Hoy vengo a contarte mi historia. Hola, mi nombre es Mónica y en esta antiterapia te doy mi opinión de lo que sé basada en mi experiencia como psicóloga, pero sobre todo como ser humano. Cuando uno dice que va a contar su historia, es un poco difícil saber por dónde empezar. Sí, podría decirse que el inicio es el lugar evidente, pero ¿cuál es ese inicio? ¿Cómo sabe uno dónde empieza todo? Tras mucho reflexionar, aún no tengo la respuesta. No hay un momento exacto en el que yo diga, ahí fue. En ese momento me empecé a sentir deprimida. Sinceramente no logro encontrarlo, porque por duro y poco real que suene, la mayor parte de mi vida he estado deprimida. Por eso no encuentro el momento exacto en el que apareció. Solo sé que fue hace tanto que se convirtió en parte de mí. Se transformó en mi normalidad. Para mí sencillamente era normal sentirse así, sin encontrar placer o asombro en la vida. No muchas cosas me entusiasmaban y siempre me sentía como rodeada por una bruma, una carga pesada que me producía un profundo desasosiego e infelicidad. Pero entonces, pues siempre fui infeliz. No, o sea, sí tuve momentos de felicidad, claramente. Lo que pasa es que esta felicidad nunca llegaba a ser lo suficientemente fuerte como para que ésta fuera duradera. Como les digo, estuve tantos años de mi vida sintiéndome así que asumí que lo que sentía era común, que todos vivían con ese constante lastre emocional, acompañados por oscuros pensamientos de muerte y autolesión. Y aunque estudié psicología y debería haber identificado las señales, no lo hice. Y es que miren que cuando uno estudia psicología pasa algo muy curioso. Uno se empieza a querer autodiagnosticar. Bueno, pues hoy en día casi todos lo hacemos por medio de Google, pero digamos que cuando uno está en la carrera y está viendo los diferentes trastornos, uno siempre encuentra algo con lo que se puede identificar para decir que lo padece. Y los profesores siempre decían, hey, ojo con autodiagnosticarse, porque el hecho de que tengas ciertas características o rasgos de un trastorno no implica necesariamente que lo padezca. Y eso a mí se me quedó marcado como hierro caliente en la piel. Entonces cuando veíamos algo relacionado con la depresión y yo decía como, ay, yo como que tengo eso, inmediatamente yo me callaba a mí misma y me decía, no, que no lo tenía, que simplemente me estaba dejando llevar y estaba cayendo en el juego del autodiagnóstico. Recuerdo muy bien una clase en la que nos estaban haciendo un parcial que la verdad estaba bien difícil, o al menos a mí me lo pareció. Esta materia no era mi favorita y tampoco entendía mucho psicolingüística. Bueno, el caso. Estábamos en medio del parcial y a mí me empezó a dar muchísima ansiedad. Y pues esto no me ayudó mucho en el desempeño de ese parcial. Pero como pude lo hice. Cuando terminé y lo entregué, el profesor me preguntó por qué me veía tan nerviosa y me movía tanto mientras realizaba el parcial. Yo le respondí que tenía ansiedad. Y lo que él me dijo es otra cosa que me dejó muy marcada. Me dijo, ¿ansiedad? ¿Y usted cómo sabe que tiene ansiedad? Es que está diagnosticada. Yo me sentí aturdida frente a esta confrontación y pues le dije que no, que yo no estaba diagnosticada. Y él, en un tono un tanto socarrón, me dijo que yo tenía que tener mucho cuidado y no ir diciendo esas cosas solo por decirlas, que yo no debía usar un trastorno como una manera de expresión.
Yo no recuerdo si le dije algo. Yo solo recuerdo que sonreí, salí del salón de clases y me fui al baño a llorar. Una simple experiencia con un profesor me hizo dudar de mis propias emociones. Sus palabras me hicieron sentir que mi dolor era inválido, simplemente porque no estaba respaldado por un diagnóstico oficial. Y jue madre, es que la salud mental no debería necesitar un sello de aprobación para ser considerada real. Eso es algo que se siente, que se vive, no que se constata con un pedazo de papel. Y esa es solo una de las muchas veces en las que me sentí tan, pero tan pequeñita y desprotegida simplemente porque alguien no podía comprenderme. Y bueno, supongo que la falta de confianza me hizo pensar que no tenía criterio ni siquiera para decidir cómo me sentía, por lo que me cerré aún más a ello. Me cerré a cualquier cosa que pudiera sentir o experimentar. Hoy, por supuesto, veo muchas consecuencias de aquello. Y si bien les he relatado esa anécdota de mi paso por la universidad, la realidad es que solo podría relatarles un par más, porque de resto no recuerdo nada. Mi paso por la universidad lo viví en modo automático. Si quiero evocar algún recuerdo de esos años, estos aparecen como una bruma, algo borroso, más como una sensación que como una imagen. Y la sensación que me trae es la de desamparo. La universidad, lejos de ser un refugio, se convirtió en un espacio donde me sentí desamparada y quizá también muy incomprendida. Y aunque logré concluir mis estudios, cada paso fue una lucha contra mis propios demonios. Como les dije, no encuentro un momento exacto en el que todo comenzó, pero sí tengo muy claras las etapas de mi vida en las que me he sentido peor. Una fue, como ya adivinarán, la universidad. Mi paso por esta creo que es uno de los mayores logros que tengo, porque sintiéndome como me sentía pude terminar la carrera, a pesar de que más de una vez quise acabar con todo. Pero resistí y seguí adelante. Ya luego de la universidad vino otra época de mucha angustia, que fue la búsqueda de trabajo. Y eso que, si bien fueron momentos difíciles, no entran en mi top. El peor momento de mi vida, el que me hizo sentir la persona más desgraciada y poco valiosa del mundo. Mejor dicho, el desafío más grande llegó cuando tenía todo lo que, en teoría, debería haberme hecho feliz. Una relación amorosa sólida, un hogar. Y a pesar de tener todo aquello que había soñado, la felicidad me resultaba esquiva. Ahí fue cuando al fin me di cuenta, o mejor dicho, cuando reconocí que tenía depresión. Yo llevo 6 años con mi pareja y hace 2 años que vivimos juntos. Bueno, fue hace 2 años cuando sentí una de las peores cosas que se puede sentir en el mundo. Esa de tener todo aquello que te puede hacer feliz y sin embargo no sentirte feliz. Yo amo muchísimo a mi pareja y vivir con él, formar un hogar juntos era algo que me hacía mucha ilusión, me emocionaba bastante. Por eso, cuando llegó el momento de dar ese paso, yo creí que nunca en la vida me iba a volver a sentir triste, porque estaba construyendo lo que siempre había soñado con una persona increíble. Sin embargo, la realidad me pegó durísimo. A ver, la convivencia y la adaptación a una nueva rutina no fueron el problema. De hecho, a mí se me hizo muy natural esta nueva etapa. Pero con el pasar de los meses me fui dando cuenta de que por más que lo haya soñado, de que por más que él me haya dejado hacer nuestro hogar a mi gusto, por más de que hiciéramos las cosas como yo las quería y por más de que comprara o consiguiera lo que deseara, yo no me sentía feliz. Y es que ni siquiera infeliz es la palabra. Quizás miserable o vacía sea algo más acertado.
estaba construyendo la vida que quería, a excepción de un trabajo que me agradara. El tema del trabajo es algo que siempre ha sido un detonante para mí en cuanto a la depresión, pero eso lo entendí después. La cosa es que tenía muchas cosas para ser feliz y estar agradecida, y yo simplemente no podía. Abrir los ojos en las mañanas se me convertía en una tarea titánica, y la mayor parte del día me invadía como una zozobra que a ratos era insoportable. Y constantemente se me venían a la mente pensamientos horribles, imágenes perturbadoras y un deseo incontrolable de hacer algo. Cualquier cosa, por dañina o peligrosa que fuera, solo para sentirme viva. Y con los días eso se fue intensificando, hasta que ya no pude más. A veces todo se derrumba y no sabes por qué. Ni siquiera te das cuenta de cuándo pasa, porque todo empieza a colapsar tan lentamente que cuando menos lo esperas no hay nada. Lo tenía todo, todas aquellas cosas por las que debería sentirme feliz y agradecida, pero por alguna razón no podía. Había un vacío que no lograba llenar. ¿Pero qué era? ¿Qué me faltaba? Con el paso de los días el vacío empezó a crecer muy lentamente. Intenté llenarlo, pero nada funcionaba, y a medida que ese vacío crecía, sentía que mi vida se tornaba gris. Lo que sentía era como un agujero negro que succionaba todo lo bueno y solo me dejaba lo malo, la tristeza, la angustia, la desesperación. Pasaban los días y la felicidad parecía cada vez más lejana, más inalcanzable. Ya nada me producía placer. El llanto, los pensamientos intrusivos, el dolor, todo ello estaba a la orden del día. De repente, el vacío dejó de ser vacío y se transformó en una carga aplastante y devastadora que me impedía hacer la cosa más mínima. En ese punto ya no podía recordar la última vez que me había sentido medianamente feliz. La existencia se transformó en algo imposible de soportar. Sin razón alguna, la vida dejó de tener sentido. Me sentía sola, desgastada, cansada, pero sobre todo derrotada. No conseguía llenar el vacío y soltar la carga. Y ese peso me empujaba hacia lo más profundo. Toqué fondo y aunque quería salir, no sabía cómo. Todo se tornaba más y más oscuro y tenía miedo de que esa oscuridad me absorbiera, que ya no quedara nada. Tenía miedo, sí, pero también estaba cansada. Ya no soportaba sentirme así, infeliz, sin rumbo, sin poder disfrutar de nada, ni siquiera de aquello que amaba. Por lo que tomé una decisión. Ese fatídico día. Un impulso que me llevó al borde de un abismo que solo puedo describir como una desesperación extrema. No quería morir, pero ya no soportaba vivir así. Una noche que mi pareja no estaba, cogí un cuchillo, el más grande y afilado de mi cocina, y me encerré en el baño. No puedo describirles el miedo que sentí en esos momentos. No quería hacer lo que iba a hacer, pero mi mente no podía buscar otra alternativa. Y una y otra vez me mostraba esa única salida. Claramente las cosas no salieron como esperaba, sino pues no les estaría contando esto. En ese momento crítico, mi perrita intervino con una emoción tan poderosa que detuvo mi acto impulsivo. Su angustia, en contraste con mi dolor, fue suficiente para hacerme reevaluar mi decisión. No sé si por mi llanto o si de verdad las mascotas sienten cosas, pero ella empezó a llorar y rascar la puerta del baño supremamente desesperada,
y su desespero era incluso peor que el mío, tanto que escucharla así me conmovió lo suficiente como para detenerme, soltar el cuchillo, abrirle la puerta y quedarme allí abrazada a ella un par de horas. Esa misma noche fue una de confesiones con mi pareja, de búsquedas, de enfrentar mis miedos y finalmente de encontrarme con la terapeuta que me devolvería la esperanza y me mostraría mi propio valor. No voy a decir que la terapia fue el sueño dorado al que todos aspiramos. Sí, fue la mejor decisión que tomé, pero no pueden comprender lo árido del camino recorrido. En ese espacio de sanación entendí que llevaba años atrapada en una neblina emocional. Si lo queremos poner en términos médicos, se podría decir que tenía un trastorno distímico, que es básicamente una depresión moderada, pero muy prolongada, de años, incluso décadas, lo cual, por supuesto, en cualquier momento se puede transformar en una depresión grave, que fue lo que me ocurrió a mí. En terapia aprendí sobre mi vida, sobre mis miedos y sobre todo sobre mí. Pero una lección sobresalió entre todas. Nadie más que yo podía rescatarme del abismo en el que estaba sumergida. Porque por más amor, apoyo y comprensión que me ofrecían los demás, eso no me iba a ayudar, eso no me hacía sentir mejor. Las palabras de aliento, el amor y el apoyo de quienes me rodeaban no era un elixir mágico, era solo un bálsamo. La única persona con el poder de hacerme sentir mejor era yo misma. La verdadera cura debía surgir desde mi interior. Y sí, Nova, mi perrita, Cristóbal, mi pareja, y Pame, mi psicóloga, fueron faros en la oscuridad. Pero el viaje, el verdadero esfuerzo, fue responsabilidad mía. Y es durísimo decirle a alguien con depresión que la responsabilidad de salir de allí y salvarse es solo suya, pero lo es. Lo que pasa es que eso se hace más fácil si hay personas a tu alrededor que te apoyan, pero el trabajo siempre, siempre, siempre va a ser de aquel que la padece. Tú puedes estar presente con ellos, ofrecer tu estabilidad, tu cordura, tu paz. Incluso puedes compartir tu camino con ellos, ofrecer tu punto de vista, pero no puedes eliminar su dolor. No puedes recorrer el camino por ellos. No puedes ofrecer respuestas correctas, ni tampoco respuestas que no sean capaces de digerir en ese momento. Cada quien tiene que encontrar sus propias respuestas, plantear sus propias preguntas o bien soltarlas. Cada quien tiene que hacerse amigo de su propia incertidumbre. Cada quien tendrá que cometer sus propios errores, sentir sus propias tristezas y aprender sus propias lecciones. Si realmente quieren estar en paz, tendrán que confiar en el camino de sanación que se vaya revelando paso a paso, pero tú no puedes sanarlos. No puedes ahuyentar su miedo, su ira, su sentido de impotencia. Tú no puedes salvarlos o arreglarles las cosas. Y si presionas demasiado, incluso podrían perder su camino. Tú no creaste su dolor. Pudiste haber hecho o dejado de hacer ciertas cosas. Pudiste haber dicho o dejado de decir ciertas cosas. Sin embargo, tú no creaste ese dolor y no eres culpable, incluso si ellos dicen que fue así. Solo puedes reunirte con ellos aquí y ahora, que es el único lugar que tiene poder. Y así como tú no eres responsable de su felicidad, ellos no son responsables de la tuya. Tú no puedes salvar a nadie y nadie te puede salvar a ti. Al igual que yo, muchos enfrentan estos demonios todos los días. Aunque muchos piensan que superé la depresión
en realidad solo aprendí a coexistir con ella. A día de hoy no he superado la depresión. He logrado salir de ese estado porque la depresión no es algo que uno simplemente se quite, es algo que aunque uno no vea, permanece. Y como les decía en el primer episodio de este podcast, uno no se cura de la depresión, uno entra en remisión. Y esta verdad la llevo conmigo todos los días, cuando de repente me despierto en las mañanas y noto que no me siento bien. Inmediatamente me entra el pánico al pensar que la depresión está regresando. Me paralizo al imaginar que regresaré a esos años de bruma. Y ese mismo miedo me hace estar alerta y consciente de mis emociones. Ya no me cierro a ellas, ya no vivo de modo automático y por lo mismo puedo gestionarlas de una manera más saludable. Hay mañanas donde el temor regresa, pero sé que ahora tengo las herramientas para enfrentarlo. Cada día aprendo a gestionar mis emociones, a estar presente y a reconocer mi fortaleza. Y soy consciente de que en algún momento de mi vida puede volver esa terrible depresión que conocí, pero también puede que nunca lo haga. Y hoy me siento en paz con esa incertidumbre. Sin embargo, no todo es sol y arcoíris. Los pensamientos intrusivos, esos miedos oscuros y sin forma, a veces me asaltan. No son un deseo, pero siguen siendo una lucha diaria y a veces me sorprendo pensando cosas que no debo. Imágenes violentas y negativas que me llenan de angustia. Entonces estoy tranquila en mi casa y de repente se me viene el pensamiento de ¿y si me tiro del balcón? ¿Y si dejo escapar el gas? ¿Y si me tomo todas las pastillas que encuentre en la casa? O si voy caminando por la calle, pienso ¿y si me le tiro a un carro o me atravieso en medio de la autopista? ¿Son cosas que quiero hacer? Por supuesto que no, pero simplemente no puedo evitar pensarlas, solo llegan. Y esta es una nueva batalla con la que debo enfrentarme a diario, luchar contra aquello que no deseo, pero que no puedo evitar pensar. Si pudiera aconsejar a mi yo del pasado, le diría, sé que estás aterrada, te enfrentarás a la batalla más dura de tu vida, una lucha contra ti misma, pero te prometo que elegir la vida y enfrentar la tormenta será la decisión más gratificante que tomarás. A través de esta travesía aprendí que no somos islas, pero la responsabilidad de nuestra sanación es intrínsecamente personal. No podemos esperar que alguien más nos salve, ni podemos intentar salvar a otros. Lo que podemos hacer es ser un apoyo, un recordatorio de que cada batalla, aunque solitaria, no tiene que ser enfrentada en soledad. La depresión es una lucha constante, pero con autoconocimiento, apoyo y determinación podemos encontrar momentos de paz, aceptación y lo más importante, esperanza, porque cada amanecer que elegimos enfrentar es un recordatorio de nuestra resistencia y fortaleza. Es un testimonio de que, a pesar de la oscuridad, seguimos eligiendo la luz. Cada historia es única y cada batalla interna es profundamente personal. Y esta es la mía.